Sean todos bienvenidos a la celebración de la Santa Eucaristía que hoy celebramos, recordando a San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Jerónimo en diferentes temporadas permaneció en Roma, en donde sirvió de secretario del Papa San Dámaso. Los últimos 35 años de su vida los pasó cerca de la cueva de Belén, en donde nació Jesús. Ahí, entre penitencias y oraciones, se entregó en alma y cuerpo al estudio de la Biblia, que tradujo al latín y luego comentó. Es decir, San Jerónimo fue el traductor de la Biblia a idioma vulgar, al idioma común. Por eso la traducción de San Jerónimo se llama la Vulgata, porque fue la lengua común del Imperio Romano, el latín, al que accedió las Sagradas Escrituras, para que todo el mundo la conociese y pudiese empaparse de los textos sagrados y los comentarios bíblicos de San Jerónimo, que son de los más excelentes que tenemos en la historia de la Iglesia. Murió alrededor del año 420 de nuestra era. Saludamos a todos los hermanos que nos ven a lo largo de toda Venezuela, Colombia, a través de la señal de TV Familia, y los que a través del canal de internet se conectan desde cualquier parte del mundo. Les invito a que nos dejen sus intenciones escritas para ofrecer esta Eucaristía por todas ellas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Arrepintámonos, queridos hermanos, de nuestras fallas, para entrar a celebrar dignamente este misterio santo que hoy nos reúne, y pidamos perdón al Señor para entrar limpios ante su santa presencia, como hemos cantado al principio de la Santa Misa. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oveja perdida, por el pecado herida, te ruego, oh Señor, mi buen pastor. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Oremos. Dios nuestro, que otorgaste a San Jerónimo el don de conocer y amar profundamente la Sagrada Escritura, concédenos descubrir en tu palabra
la historia de tu amor por nosotros y el camino de nuestra salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les invito, hermanos, a que escuchemos atentamente la palabra de Dios que ahora se nos va a proclamar. Del libro del profeta Zacarías. En aquellos días me fue dirigida a mí, Zacarías, la palabra del Señor en estos términos. Esto dice el Señor de los ejércitos: yo siento por Sión un amor ardiente y celoso, un amor celoso que me arrebata. Esto dice el Señor de los ejércitos: regresaré a Sión y en medio de Jerusalén habitaré. Jerusalén se llamará ciudad fiel, y el nombre del Señor de los ejércitos, monte santo. Esto dice el Señor de los ejércitos: de nuevo se sentarán los ancianos y las ancianas en las plazas de Jerusalén, cada cual con su bastón en la mano. Por su avanzada edad, las plazas de la ciudad se llenarán de niños y niñas que jugarán en ellas. Eso dice el Señor de los ejércitos. Aunque esto les parezca imposible a los sobrevivientes de este pueblo, ¿acaso va a ser imposible para mí? Esto dice el Señor de los ejércitos. Yo salvaré a mi pueblo de los países de Oriente y Occidente, y lo traeré aquí para que habite en Jerusalén. Él será mi pueblo y yo seré su Dios, lleno de felicidad y de justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu pueblo nuevo te alabará, Señor. Tu pueblo nuevo te alabará, Señor. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordos, entonces temerán al Señor todos los pueblos, y su gloria verán los poderosos. Tu pueblo nuevo te alabará, Señor. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor, desde su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Tu pueblo nuevo te alabará, Señor. Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tus siervos, y se establecerán sus descendientes. Tu pueblo nuevo te alabará, Señor. Tu nombre en Sión alabarán por eso, cuando en Jerusalén a darte culto se reúnan. Señor, todos los pueblos, tu pueblo nuevo te alabará, Señor. Hoy escuchamos tu palabra, como los 12 lo hicieron ayer, como mis hijos lo harán mañana, creando un mundo en las madrugadas, donde el amor sea la esperanza, con la enseñanza de Cristo Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño,
lo puso junto a sí y les dijo: el que reciba a un niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe también al que me ha enviado. En realidad el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a unos que estaban expulsando a los demonios en tu nombre, pero se los prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos en el Señor, la lectura del Evangelio que hemos proclamado nos presenta dos realidades. ¿Quién es el más grande en el reino de Dios? La respuesta es sencilla: los más pequeños para la sociedad. Jesús invierte los valores de la sociedad normal, no solo de aquel momento, sino de ahora. ¿Quiénes son los últimos? ¿Quiénes son los menos tomados en cuenta en cualquier sociedad? Los niños, los más débiles, los más pobres, los más desatendidos, los que no tienen un cargo importante. Sin embargo, Jesús dice: los que sean más pequeños en la sociedad, los que parecen más insignificantes, los que parece que su voz no tiene resonancia, esos son los más grandes en el reino de los cielos. Y por eso puso de ejemplo a un niño, porque un niño es lo más vulnerable que puede tener una sociedad. ¿Cuántos niños están en las calles? ¿Cuántos niños están sin padres? ¿Cuántos niños están sin escolaridad? ¿Cuántos niños no tienen garantizados sus derechos en la sociedad? ¿Cuántos niños son manipulados, etcétera? O sea, son los más vulnerables. Por eso Jesús los coloca de ejemplo y dice: el que recibe a un niño en mi nombre, a mí me recibe. Deberían ser lo prioritario de nuestras comunidades cristianas, la atención de los niños. Y muchas veces nos encontramos personas que incluso dentro de la iglesia corremos a los niños o nos estorban durante la misa o los alejamos de la comunidad, hacemos un cuartito aparte para que los cuiden, para que no perturben la misa. Y yo digo que una familia sin niños es una familia incompleta. No hay que sacar a los niños de la comunidad, esa no es la solución. Al contrario, si un niño llora o si un niño está allí, eso causa alegría en las casas porque quiere decir que hay vida. Pero en una casa donde no hay ni un niño, qué tristeza. Pues la iglesia es una familia y en una familia completa hay niños. Los niños tienen que estar en la iglesia. Los tenemos que educar y formar para que sepan estar en la comunidad, pero no podemos excluirlos. Ellos tienen que ser importantes porque para Jesús eran los más importantes. Incluso dijo: de ellos es el reino de los cielos. Imagínense ustedes, no de los grandes. El reino de los cielos es de los niños y de los que son como ellos, dice Jesús. Entonces allí tenemos una gran lección. Tenemos que preocuparnos y ocuparnos de nuestros niños, de su formación, de su crecimiento humano, académico, espiritual, de todo lo que tiene que ver con ellos. Y al final Jesús regaña a sus discípulos porque vieron que estaban algunos actuando en su nombre, pero no eran del grupo de Jesús. Y dice Jesús: no se los prohíban porque el que no está contra de ustedes está a favor de ustedes. Es decir, el que no hace lo contrario a lo que Jesús estableció, ese también es de nuestro equipo. Hay gente que no es cristiana, que no va a la iglesia, que no reza, pero a lo mejor hace buenas acciones. Esa gente también es de Dios. Esa gente que no le hace mal a nadie, sino al contrario ayuda, hace el bien. Esa gente también juega para el equipo de Dios. Entonces, la invitación no es tanto, Jesús no le interesa tanto en este caso si son o no son discípulos suyos, sino qué hacen o qué están haciendo en favor de la humanidad o de los demás. Eso es lo que realmente a Dios le interesa y eso es lo que Dios nos va a preguntar. Yo siempre les digo a la gente: Dios no nos va a preguntar cuántos rosarios rezaste, a cuántas misas fuiste, cuántas veces leíste la Biblia, porque todo eso de por sí lo debemos hacer.
Es parte de nuestro crecimiento y de nuestra vida cristiana. Dios lo que sí nos va a preguntar es ¿a cuánta gente amaste y cuánto bien hiciste? Esa sí es la pregunta del examen final. Que ojalá que no nos raspen, como decimos aquí en Venezuela, ¿no? El que sale raspado es el que reprueba. Entonces, si el examen final nosotros lo raspamos, no vamos para el cielo. Entonces, la única pregunta de ese examen se las estoy soplando de una vez, para que cuando les toque presentarse ante Dios, ya sepan la respuesta. Es cuánto amaste y qué hiciste. Esa es la clave que Jesús nos da en todo el Evangelio. ¿A cuántos amaste? ¿Cuánto bien hiciste? ¿Cuántas cosas buenas sembraste mientras pasaste por el mundo? ¿O pasaste por el mundo sin pena ni gloria? Sin hacer nada. Ahí es donde está la gran pregunta del Evangelio. Y quisiera no dejar pasar por alto la celebración del santo que hoy celebramos, que fue secretario del Papa San Dámaso. Apenas la Iglesia estaba empezando su camino de libertad después de 3 siglos de cruel persecución y de ensañamiento contra la fe cristiana por parte del Imperio Romano. San Jerónimo, que era presbítero, era un doctor, se preocupó por conocer las Sagradas Escrituras. Qué importante es que nosotros conozcamos la Biblia, la leamos, ¿no? Por ahí hay algunos mitos que yo de una vez voy a desmitificar. Que hay gente que dice, el que lee la Biblia completa se vuelve loco. Eso decían nuestros mayores, ¿no? En medio de nuestra ignorancia, nuestras costumbres, etcétera, hay mucha gente que todavía hoy en día dice eso. El que lee la Biblia completa se vuelve loco, pues más loco se vuelve el que no la lee. La Biblia está hecha para ser leída, no para que la coloquemos de adorno en la entrada de la casa. Ahí a veces uno se encuentra que llega a una casa porque te invitan a comer, ¿verdad? O te invitan a estar con ellos o a bendecir la casa y te encuentras un facistol así como este, muy bonito, muy decorado, con la Biblia abierta. Y yo siempre lo que pregunto cuando yo llego a una casa y me encuentro la Biblia es, ¿usted la lee? ¿O está solamente ahí de adorno? Alguna vez llegué a una casa y me dijeron, no padre, yo no es que la lea mucho, yo la pongo con el Salmo 91 viendo para la puerta para que me aleje las malas energías. Bueno, pues la Biblia no está para alejar malas energías. O sí, para alejar las malas energías que están pero dentro de nosotros leyéndola. Hay que leer la Biblia. Y este día de San Jerónimo marca el mes de la Biblia y el mes de la catequesis. Alrededor de la fiesta de San Jerónimo es la fiesta de la catequesis y de la Biblia, porque ambas cosas van de la mano. La Biblia está para ser leída y para ser enseñada. Qué importante labor hacen nuestros catequistas que forman a los niños en el conocimiento de la fe. Entonces, la Biblia es la fuente de donde brota todo. O sea, la Iglesia tiene 2 grandes fuentes de gran riqueza, la Biblia y la tradición apostólica, es decir, todo el magisterio de la Iglesia, todo lo que escribieron los santos padres de la Iglesia desde los primeros siglos hasta hoy, todo eso forma parte de la riqueza de la cual bebemos nosotros de esa fuente. Pero la Sagrada Escritura es la fuente primera. De ahí es de donde brota la Iglesia y toda su tradición. Entonces, ahora que estamos celebrando la jornada de la Biblia alrededor de la fiesta de San Jerónimo y de la catequesis, que nos sintamos comprometidos de leer las Sagradas Escrituras y de enseñarla, de hacer que otros la conozcan, de tener siempre la Biblia como nuestro gran referente. Yo siempre me la paso regañando a la gente que va a retiros y nunca lleva la Biblia. Entonces tú vas a dar un retiro, tienes 100 personas y cuando preguntas ¿quién trajo la Biblia? 8, 10, 12 personas, no. El católico siempre debe llevar su Biblia. 2 cosas nunca nos deben faltar, ni la Biblia ni el rosario. Uno para rezar y darle leña al demonio, como decía el Padre Pío. Y la otra porque es la regla de conducta, es la luz, es la lámpara que ilumina nuestros pasos. Es lo que dice la misma Sagrada Escritura. Tu palabra es lámpara para mi camino. Entonces,
¿Cómo vamos a andar en buena dirección si no tenemos la brújula? Entonces allí la invitación es a conocer y amar la Sagrada Escritura, porque el que ama y conoce la Sagrada Escritura generalmente es buen cristiano. Entonces en esta jornada de oración de la Biblia, de la catequesis, encomendemos a Dios nuestra vida y toda nuestra existencia, y que sea la Sagrada Escritura el centro también de nuestra fe y de nuestro conocimiento cristiano. Que así sea. Amén. Y en esta fiesta de San Jerónimo les invito, hermanos, a que invoquemos la presencia de Dios y oremos por la Iglesia para que sea santa en sus sacerdotes, sabia en sus doctores y resplandeciente por la claridad de sus fieles. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra patria Venezuela y por todas las naciones, para que reine la paz y la fraternidad humana, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los trabajadores y los que están desempleados, para que Dios les recompense con bienes temporales y eternos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y oramos también por nosotros mismos, por los miembros de nuestras parroquias, de nuestras familias, para que cuando aparezca Cristo en nuestra vida, recibamos de Él la corona eterna. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por el aumento y perseverancia de las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, humildemente te suplicamos que por la intercesión de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia, sintamos sobre nosotros el efecto de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, nuestros dones y haz que, iluminados interiormente por tu palabra, a ejemplo de San Jerónimo, nos acerquemos con fe viva a tu altar para ofrecerte el sacrificio de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, porque con la vida de tus santos enriqueces a tu Iglesia, con formas siempre nuevas de admirable santidad, y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros, y también porque su ejemplo nos impulsa y su intercesión nos ayuda a colaborar en el misterio de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, con los ángeles y santos, te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo sin cesar. Es el Señor mi Dios, digno de alabanzas, a Él el poder, el honor y la gloria.
Santo eres, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando tu Hijo Jesús nos congrega para el banquete pascual de su amor. Y como eso en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Porque Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con tu cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Haz que nuestra Iglesia se renueve constantemente a la luz del Evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida. Consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de tu Iglesia, entre nuestro obispo Baltasar y sus presbíteros y diáconos, entre todos los obispos y el Papa Francisco. Que la Iglesia sea en medio de nuestro mundo, dividido por las guerras y discordias, instrumento de unidad, de concordia y de paz. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo. En un momento encomendemos a nuestros familiares difuntos. Cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, de San José su esposo, San Jerónimo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Agradecidos al Señor, dirijámonos con la plegaria que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente como hermanos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, que quitas el pecado, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, que quitas el pecado, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Tu palabra, Señor, es mi alimento. Tu palabra es el gozo y la alegría de mi corazón. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Que esta Eucaristía que hemos celebrado en la festividad de San Jerónimo ilumine, Señor, nuestro espíritu para que podamos encontrar en tu Evangelio
el camino, la verdad y la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un servicio público por una persona que está atravesando una gran necesidad, que es hijo de una de nuestras colaboradoras aquí con el canto en las Eucaristías del canal, para Juan Sebastián Castillo. Necesito una prótesis modular para miembro inferior por encima de la rodilla. Como sabemos, los costos de una prótesis son elevados, pero yo sé que Dios va a suscitar la generosidad de muchas personas y podremos ayudarle. El teléfono de contacto es 0424-169-1682. Entonces, agradeciendo a todos siempre su generosidad en los momentos de mayor necesidad. Agradecer a todas las personas que hacen posible la transmisión de esta Eucaristía, tanto en la televisión como digital, camarógrafos, máster, a todos los que tras cámara, en producción, en edición, trabajan para ustedes. Que Dios les bendiga y muy especialmente a los bienhechores y los que sostienen con su apoyo económico y espiritual nuestro canal. Quisiera pedir también una oración especial por mí. El día de mañana, 1 de octubre, fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús. Cumplo 8 años de ordenado sacerdote. Invitarles a todos a que oremos por el aumento de las vocaciones al sacerdocio, y los que deseen participar de la Eucaristía de Acción de Gracias será el día de mañana a las 5:30 en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de la California Norte. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. La tarea que nos deja la palabra de este día de hoy. Mucha atención a los más vulnerables de la sociedad, porque ellos son los más importantes en el reino de los cielos. Los niños, los últimos, los más pobres, los más necesitados. Y también mostrar siempre interés en conocer y amar las Sagradas Escrituras para transmitirla a los demás. Feliz mes de la Biblia para todos, feliz semana de la catequesis para todos los que realizan esa hermosa labor. A vivir lo que hoy Dios nos ha pedido en su palabra, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.